ya que la gente no sabe qué hacer, sobre todo con las cartas de Pablo. Pues eso es lo que quería yo hoy profundizar un poco y a ver si así logras comprender este magnífico libro que es un compendio completo y absoluto de una misma historia. Y una vez te das cuenta que toda la Biblia es una sola historia cohesiva sobre un mismo Dios que tiene un solo plan de redención para con toda la creación, entonces ya nadie más, nunca jamás podrá engañarte, ni volverás a caer en esas doctrinas dispensacionalistas que solo generan división, separación y además mutilan el plan original. Me parece que están hablando como que Pablo es el verdadero Mesías. Es como si fuese la iglesia de Pablo y no la iglesia del Mesías que vino a enseñarnos cómo interpretar la Torá. Entonces yo voy a leer Gálatas, lo prometo, porque es lo que ellos me invitan a leer, pero por favor ve tú y lee el Antiguo Testamento, o como debería ser llamado, la Torá. Y verás que la Biblia es una historia cohesiva sin contradicciones sobre un plan perfecto para que tú y yo lleguemos a ser real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. El Mesías es la Torá viviente. Él nos enseña cómo debemos obedecer al Padre y cumplir sus mandamientos de manera coherente. Luego vinieron los apóstoles seleccionados personalmente por Jesús y añadieron ciertas explicaciones sobre la gracia. Pero existe un orden de autoridad y peso establecido en las propias Escrituras. Como por ejemplo Pablo se llamó a sí mismo el menor de los apóstoles, ya que estaba bajo la autoridad de Pedro, con lo cual sus cartas serían las últimas en autoridad, pero obviamente no son las menos importantes. Solo quiero poner un orden de autoridad para que entiendas cómo y de qué forma debes empezar a leer este instrumento bíblico. Primero, Pedro vendría a ser el líder de la iglesia y discípulo original del Mesías. Escribió Primera y Segunda de Pedro. Después de él, en el orden de, no de jerarquía, sino de cómo el Padre los utilizó para predicar este evangelio y a quién iba destinado. Santiago escribió una epístola y fue discípulo original y hermano del Mesías. En tercer lugar está Juan, que también escribió 3 cartas y además el Apocalipsis. Es anciano y discípulo original del Mesías. Judas escribió, no Judas Iscariote, no. Judas escribió una epístola y este fue hermano original de Jesús. Y en quinto lugar tenemos a Pablo, convertido apóstol más tarde y bajo autoridad de Pedro, Santiago y Juan. Pablo escribió Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Entonces, si tienes problemas para entender los escritos de Pablo, porque sientes que de pronto, de algún modo, cuando estás leyendo a Pablo, se contradice con lo enseñado en la Torá, si tienes este tipo de problemas, recuerda que Pablo estaba bajo autoridad y que no puedes diseñar una doctrina solo basándote en los escritos de Pablo. Cuando él fue a Berea, la gente examinó a fondo si lo que Pablo decía era coherente con la Torá y con lo que el Mesías dijo, y los bereanos no encontraron contradicción alguna. Por lo tanto, si estás luchando con las cartas de Pablo porque no las entiendes, porque efectivamente son difíciles de entender y crees que enseñan algo diferente a lo que enseñan los otros libros, te recomiendo tener en cuenta este orden de autoridad que te estoy mostrando. Es un orden de autoridad, no de jerarquías, porque el ministerio del Mesías estaba diseñado entre hermanos, entre amigos. Pablo, como bien dicen las propias Escrituras, era el menor entre los apóstoles, pero no el menos importante. Yo te invito a que Pablo te lo dejes para el final, porque es un libro que son cartas que te pueden llegar a confundir si no estás cimentado sobre las explicaciones de la Torá, sobre lo que Santiago y Juan plantean respecto a los mandamientos y todo lo que obviamente el Mesías manifestó. De hecho, en 2 de Pedro 3:15 dice así: como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, neófitos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pedro dice que los escritos de Pablo son difíciles de entender si antes no has estudiado a profundidad lo que doctrinalmente enseñaban los profetas, Salmos, Santiago y todos los apóstoles que caminaron con el Mesías. Por ejemplo, usted no debe comenzar a estudiar la Biblia por las cartas paulistas, ya que de hacerlo así acabará torciendo la esencia del Mesías. Hoy en día el 90% de las iglesias cristianas se rigen a una doctrina errada llamada dispensación y derogan todas las leyes de la Torá. Dicen que están abolidas, porque según dicen, eso es lo que Pablo enseña.
y esto es mentira. Y para el colmo alegan que la Torá es una maldición. Mentira. Todo esto es gracias a que no tuvieron en cuenta la recomendación de Pedro. Yo puedo decir que lo entiendo a plenitud, ya que antes que estudiar Pablo me dediqué a revisar la Torá, a Moisés, los profetas y al Mesías. Entonces luego cogí a Pablo y todo encajó a la perfección. Esa es mi recomendación.